Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver otro tema, lo vamos a juntar con los otros que hemos estado viendo durante estas dos clases. Ya próximamente también se va a subir el video de retroalimentación que se van a unir los tres, o sea, vas a ver este tema nuevo y vamos a juntar los otros dos en orden para que lo vayamos, pero ya en una ejecución más rápida. ¿Para qué? Para que podamos ver los ejemplos de cómo dibujarlos y cómo situarlos bien en nuestros cómics o nuestros dibujos. Entonces, vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a ver en este momento y hasta luego. Ahora sí iniciamos. Como lo habíamos visto en la retroalimentación Zoom del sábado, vamos a ver lo que es los altos y bajos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Viendo en este ángulo, ¿cierto? Vamos a hacer como un mini cuadrado para entender esto. No lo tienen que dibujar. Vamos a hacer un mini cuadradito para entender esta perspectiva. Recuerden que siempre tenemos la línea de la mitad. Vamos a medirlo para tener más seguridad. 2.5. Listo. Pero acá no lo vamos a hacer completo, sino que vamos a hacer simplemente una rayita. Esto fue lo que vimos en retroalimentación Zoom. Y le vamos a dar una mitad. Entonces, si esto mide 4 centímetros, vamos al 2. ¿Cierto? Entonces, vamos a partir esto en varias formas. Vamos a hacer una línea acá y otra línea acá. Vamos a hacer esta forma, ¿cierto? Y acá le damos más forma de esta forma. Entonces, acá sería el ángulo bajo. Ángulo bajo. Ángulo bajo. Y el ángulo alto. ¿Cierto? Entonces, acá podríamos hacer un cuadrado ¿cierto? Y vamos a ver cómo esta perspectiva desde la línea como la está llevando acá. ¿Sí lo observan? O sea, la conexión que se nos está yendo en esto. Entonces, acá arriba vamos a hacer lo mismo y lo vamos a conectar entre estos dos. ¿Cierto? Entonces, acá vamos a hacer prácticamente el mismo cuadradito recto para que entendamos un poquito lo que me quiero referir, ¿cierto? Entonces, las partes de arriba siempre se van a ver como más grandes, o por decirlo así, en pocas palabras, se podrían ver flotando. Generalmente, para que lo podamos entender de mejor manera, tenemos que colocarlo en práctica. Entonces, aquí, como se ve, se nota de que el ángulo alto es como si hubiera un objeto, pero se estuviera viendo grande, mientras que acá se va a ver más lejos, ¿cierto? Entonces es dependiendo la perspectiva que le hayamos dado. Vamos a hacer la misma perspectiva que hicimos acá hace un momento, pero la vamos a dar desde el inicio, ¿cierto? Aquí tenemos una hoja oficio, entonces vamos a usarla completa. Se nos va a dar como cierta dificultad, pero eso no nos debe preocupar, ¿cierto? Entonces yo aquí estoy usando toda la hoja para poder dar la explicación. Vamos a buscar la mitad, que hay 30 centímetros, ¿cierto? 30 centímetros hasta acá.
30, y acá hay 2 centímetros y 9 milésimas, 9 milímetros, 9 milímetros que 8 milímetros que tengo que colocar acá. Entonces son 32,8 milímetros. 32, la mitad de 32 es 16,4, ¿cierto? Entonces este sería aproximadamente la mitad. Entonces vamos a hacer la mitad partiéndola de esta manera. ¿Qué pasa acá? Aquí vamos a ver ciertos aspectos que debemos saber. No hay en sí no hay una perspectiva a la altura de la vista. Entonces, antes de pasar a la perspectiva de 2 puntos, vamos a estudiar como los ángulos altos y los ángulos bajos para que vayamos entendiendo. Entonces, aquí hicimos prácticamente esta línea para que nos vayamos diferenciando de cómo dar las diferencias, ¿cierto? Entonces, aquí se dio ya el ejemplo de cómo dar inicio a esto, pero acá está la línea del horizonte. Esta es la línea del horizonte, ¿cierto? Entonces, la perspectiva por encima de la línea del horizonte se llama ángulo bajo. La línea por debajo del ángulo alto y la de por debajo se llama ángulo alto. Entonces, esta sería el ángulo alto porque aquí se hace una forma más cercana y acá se hace una forma más lejana, ¿cierto? Es como lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a empezar a manejar? Dependiendo de lo que vayamos a hacer, podemos darle medida a lo que nosotros queramos. Entonces, si yo lo quiero hacer acá, voy a hacer un ejemplo con un cubo, ¿cierto? Voy a hacer un cubito aquí, un cubito de este tamaño, para que lo vayamos entendiendo, ¿cierto? Este cubo que vamos a hacer acá va a ser el benefactor para la línea acá, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a llevarle de esta punta a esta puntita de acá, ¿cierto? De esta punta a esta punta. Vamos viendo, ¿cierto? Ya de esta punta. Ahora voy a hacer otro cubo acá a una altura más prolongada, ¿cierto? Entonces, otro cubito para que vayamos como entendiendo la dinámica. Entonces, voy a hacerlo de esta manera que se vea el cubito. Acá unimos este cubo y vamos a dejarlo ahí, ¿cierto? Entonces, acá ya hice esta dinámica, ahora lo vamos a unir con el cubo de abajo. Ahora hacemos un cubo aquí, ¿cierto? Vamos a hacer el cubo acá para dar como referencia a lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, yo voy a conectar esta línea con esta, ¿cierto? Acá ya se hizo un punto del horizonte. Dependiendo del tamaño que lo vayamos a hacer, ¿cierto? Vamos a unirlo. Entonces este podría ser una calle o digámoslo la acera, como lo vemos aquí en esta perspectiva, y vamos a juntarla junto con esta, ¿cierto? Vamos a juntarla bien para que no se nos pierda como el punto que estamos dando a referencia. Entonces aquí empezamos ya a unir todos los parámetros. Cuando hacemos lo mismo en la parte de arriba, va a cambiar toda la perspectiva, porque ya le da más forma al punto del horizonte. Hay que tener bien la regla durita para que no se nos vaya a cometer estos errores que se ven acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo con este punto y con este punto.
¿cierto? Entonces, entre este margen de acá vamos a empezar a crear ya lo que sería una casa o hasta por decirlo un edificio. Entonces aquí voy a hacer el ejemplo con un edificio. Vamos a ir cambiando la forma porque esto nos va a ir beneficiando hasta darnos un punto bien estructurado. Con esta misma base podemos hacerlo al contrario y ya lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este mismo punto de fuga, estos puntos que hay acá. ¿Cierto? Entonces los unimos todos. Igual que acá. Listo, entonces todas las puntas. Esto es un referente, no tiene que ser realmente el mismo. Entonces aquí voy a hacer uno delgado. Vamos a observar aquí esto es una esquina, ¿cierto? De acá vamos a empezar a manejar lo mismo. Vamos a empezar a manejar los tamaños. Y acá vamos a recrear ya una ciudad. Entonces ya aquí pues esto no es necesario como para dar el ejemplo. Digámoslo aquí, pues, se podría hacer otra cosita más pequeña, pero con lo que acabamos de hacer ya se empieza a entender como lo que se quiere hacer dar, ¿cierto? Entonces el de abajo nunca se va a tocar, pero podemos hasta alargar esto, ¿cierto? Y darle la forma que buscamos, ¿cierto? La creación de un edificio, porque acá prácticamente acá terminaría el edificio, ¿cierto? Entonces esta es la altura completa, vamos a hacerlo con altura completa, ¿cierto? Y este sería nuestro edificio completo y acá estaríamos haciendo otro edificio y hasta podríamos hacer otro siguiente más alto que el que hicimos, ¿cierto? Y lo haríamos un poquito más pequeño pero a la misma altura. Entonces acá lo que vamos a hacer es ya darle profundidad al otro edificio sin necesidad de tocar el otro, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a darle forma a toda la estructura. Entonces podemos ya empezar a hacer ventanas, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer ventanas, dependiendo de las ventanas que vayamos a hacer también, ¿cierto? Y no olviden que este simplemente es el esquema inicial y acá podríamos hacer la carretera. Entonces vamos a hacer una carretera pequeña acá y vamos a observar que aquí yo ya le puedo empezar a cambiar todo el esquema que nosotros estamos dando. Ya aquí ya podemos darle forma a una acera o a lo que queramos hacer, ¿cierto? Entonces aquí podemos hacer un carro pequeño. Si lo vimos acá, aquí se puede, miren la diferencia de tamaños. Aquí ya estoy haciendo un edificio. Miren para lo que sirven estos puntos que son realmente importantes, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy haciendo un carro y mire el tamaño que podemos hacer diferenciar y aquí hacer un personaje mucho más pequeño caminando como por una acera, ¿cierto? Y un mastodonte edificio, ¿cierto? Entonces vamos acá a terminar como la parte de los edificios y hasta el fondo podemos realizarlo de la misma manera. Entonces esta perspectiva acá queda más clara
como lo que se ve en el otro esquema, ¿cierto? Vea lo que podemos aquí construir prácticamente de la nada, y podemos construir una ciudad completa o hasta hacer una figura aquí y darle el enfoque que se necesita. Entonces voy a repetir las dos, pero primero tengo que hacer el otro ejemplo. Volvemos y hacemos la misma metodología, pero esta vez es al contrario. Vamos a hacer la misma cruz, ¿cierto? Pero primero vamos a partir a la mitad. Partamos a la mitad, 21, 21, 21.5, 21.5, entonces sería 10.5 en el 11, ¿cierto? Sería acá. Entonces vamos a acá, volvemos a partir. Esta es una hoja oficio, pero en una hoja carta, en la hoja carta sería directo, ¿cierto? Sería así y no habría ningún inconveniente. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo vamos ya a manifestar. Aquí vamos a cambiar el punto sin dejar de centrar este también. Entonces, donde nosotros hagamos la línea, vamos a ejecutar esta línea del horizonte, ¿cierto? Cualquiera puede ser en cualquier ángulo una línea del horizonte. Entonces lo va a hacer desde este punto de acá, ¿cierto? Lo va a hacer desde acá, está un poquito movido más hacia la izquierda, y vamos a observar esto. Si yo hago lo mismo que hice acá, pero en este sentido, ¿cierto? Hacia afuera, miren lo que va a ocurrir, ¿cierto? Aquí se va a mostrar todo muy diferente. Y vamos a empezar a observar cómo se generan los cambios. Entonces, como lo que vimos de fondo la anterior vez, esta perspectiva es ya un poquito más compleja, ¿cierto? Entonces acá estamos haciendo esto para que lo vayan entendiendo, ¿cierto? Entonces, si yo hago esto así, yo acá puedo hacer una casa, ¿cierto? Grande. Aquí la estoy haciendo grande, grande. Y es como si estuvieran andando hacia allá, ¿cierto? Entonces, si hacemos los mismos barriles o si los ejecutamos de esta manera, directamente, aquí podríamos hacer una carretera como en una perspectiva que ya les había enseñado, pero acá es mejor explicada. Entonces, acá podemos hacer la misma carretera. Cada vez las cosas se vuelven más grandes, ¿cierto? Y empezar a manejar ya el tamaño, ¿cierto? Entonces, acá voy a hacer un ejemplo básico de una playa. Entonces aquí vamos haciendo un edificio, aquí vamos haciendo una casa. Espera, yo hago esto y lo conecto hasta acá, ¿cierto? Entonces vamos a borrar las líneas imaginarias que nos van a ayudar a conectar todo, que nos estuvieron ayudando conectando todo. Entonces acá vamos observando que realmente cómo empieza a darle forma a esto, ¿cierto? Entonces, entre más lejos, mejor se va a ir dando la forma. Y sigámoslo, si usted quiere hacer un edificio a lo lejos, lo hace delgado y lo conecta, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a manejar las perspectivas de ciudades, y acá podríamos hacer un mar, o no sé, aquí vamos a hacer una montaña en el horizonte, ¿cierto? Porque este es el punto del horizonte que debemos dar para poder dar profundidad a nuestras figuras. Entonces acá ya podríamos jugar como realizando una ciudad pequeña. Aquí podríamos hacer Manhattan y empezamos a realizar nuestra ciudad a lo lejos, ¿cierto?
Entonces acá se ve la ciudad de lo lejos y podemos hacer nuestro carro en esta dirección, ¿cierto? Que va hacia allá, ¿cierto? Entonces vamos observando las dos maneras y cómo se enfocan. Es tanto, si lo hubiera movido más para acá, los edificios se verían más grandes, y eso es lo que intento como enfocar, ¿cierto? Entonces vamos otra vez al mismo punto, pero ya con un personaje, ¿cierto? Dependiendo de una escena que vayamos a realizar, esto se va a identificar de esta manera. Volvemos a hacer la misma medida, recuerden el 11, vamos a ver, 11, eso, 11, vamos a partirlo otra vez. Esta vez lo quiero dar como más enfoque. Listo, entonces vamos a hacer un partidito a la mitad. Vamos a hacer las mismas líneas. Y voy a hacer un esquema básico de lo que quiero hacer entender. Entonces, digamos, gracias a estos esquemas que estamos utilizando acá, ¿cierto? Voy a hacer un ejemplo y lo voy a empezar desde acá. Voy a hacer un esquema de corporal masculino para que vayamos entendiendo un poquito como la dinámica de lo que yo quiero hacer, lo que quiero explicar, ¿cierto? Entonces, digámoslo, este personaje es un gigante acá, ¿cierto? Entonces acá rápidamente le hago un esquema sin pues mucho escrúpulo para que entendamos qué es lo que quiero explicar, ¿cierto? Entonces este esquema acá se nos va a salir de las manos, ¿me entienden? Se nos va a dar una claridad de cómo ejecutar en ciertos aspectos, ¿cierto? Entonces esta es la línea del horizonte y acá podemos ya jugar como con el ambiente. Entonces aquí yo voy a hacer un edificio, observemos, un edificio delgado, ¿cierto? Aquí está el edificio delgado, vamos a hacer otro edificio, lo vamos a unir, ¿cierto? Y acá ya está pues prácticamente el personaje. Vamos a como medio terminarle los músculos para que vayamos entendiendo. Y acá vamos a hacer, bueno, otro que él está como caminando. Y esto nos sirve para hacer esto, como este personaje está viendo el otro personaje gigante, como oh my god, este hombre es gigantesco, ¿cierto? Esto nos ayuda a tener ciertas medidas y poder meter estos enfoques en ciertos ángulos, ¿cierto? O sea, aquí podemos meter este personaje y ya sabemos qué tamaño darle, entonces es superar de esta línea a esta, ¿cierto? Ahí es cuando vemos los ángulos como cambian. Entonces aquí, ya digámoslo, si lo involucráramos acá, sería todo lo contrario. Ya en el fondo, aquí tendríamos que hacer el personaje totalmente gigante, ¿cierto? Miren las diferencias acá en los dos puntos, ¿cierto? Aquí y acá. Entonces acá lo tenemos que hacer grande, pero aún así pequeño, y que se manifieste como entre los edificios, ¿cierto? Miren como el tamaño que muestra acá junto con este edificio. Pero acá voy a hacer como el ejemplo con este edificio, lo voy a dar como un tamaño más perspectivo, para que entonces acá el mismo gigante nos va a dar la forma de la escena, ¿cierto? Ya solo empezar a jugar como con el espacio y empezar ya a darle decoración a los fondos que digamos lo estén detrás del personaje. Entonces si acá hay un otro edificio, ¿cierto? Es que lo dibujemos y empecemos a darle forma como a la historia, ¿cierto?
sin obstaculizar el personaje que vayamos haciendo, ¿cierto? Entonces acá, digámoslo, vamos a partir de esta manera. Aquí, partiendo de estas líneas, vamos a hacer la otra calle, ¿cierto? La otra calle que se debería hacer de esta manera, ¿cierto? Porque aquí está esta calle donde se muestra este edificio. Entonces vamos a partir esta cerita y acá. Esta acera va para este lado, ¿cierto? Y acá este edificio. Entonces, digamos, vamos a hacerle la acera a este de acá, para que se junte con la de aquí, así, suavemente. Y acá ya podríamos hacerle más edificios detrás y esta línea imaginaria desaparecería, ¿cierto? Igual que en los esquemas que son líneas imaginarias para poder darle boceto real a nuestro personaje, ¿cierto? Entonces acá ya estaríamos creando todo el boceto, borrando todas estas líneas, ¿cierto? Estas líneas se borrarían, pero acá ya le estaríamos dando la perspectiva que nosotros queremos darle, ¿cierto? Entonces por eso esa se llama la perspectiva del punto. Donde nosotros ubiquemos el punto va a ser nuestra guía de inicio, ¿cierto? Acá es como el mejor ejemplo porque, digámoslo acá, aquí vamos a hacer otra calle, ¿cierto? Y la vamos a unir acá para que se vea como si fuera una acera, ¿cierto? Entonces esta es la acera, por acá vienen los carros, ¿cierto? Por acá vienen los carros, por acá van, y por acá también van los carros, por acá, pero acá se verían más grandes que aquí. Entonces por eso tenemos que jugar con esos aspectos. Entonces aquí también podríamos jugar haciendo un carro, ¿cierto? Que se está saliendo de esa cuadra porque acabo de ver al gigante y tiene miedo, ¿cierto? Entonces o acelera y se va contra el pie del gigante por el susto, ¿cierto? Entonces estas partes las podemos empezar a borrar para que le empecemos a dar forma a los esquemas que estamos realizando. Entonces estos son los puntos que teníamos que ver, eran muy importantes, ¿cierto? Ya después vamos a empezar a ver la perspectiva de los dos puntos, ¿cierto? Pues esta también se puede generar como una perspectiva de dos puntos porque aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces esta es como la sensación que se deja ver de lo que estamos observando, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ver otras perspectivas para retomar lo anterior y se dará como retroalimentación y se subirá, ¿cierto? Entonces hasta la próxima, chicos, y nos vemos el otro sábado.